Salmos capítulo 106. Al igual que los otros salmos anteriores que hemos estado estudiando, nos llevan a realizar un recorrido a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Claro, enfocado desde distintas perspectivas. Recordemos que el primer salmo que estudiamos enfocaba los errores del pueblo de Israel. El segundo salmo que estudiamos enfocaba los milagros de Dios, las maravillas que Dios hizo. Y vamos a estudiar el día de hoy para descubrir qué aspectos son los que más resaltan en este salmo, el 106. Empieza diciendo: Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Y luego el versículo 4 empieza ya a darnos algunas pistas. Mira lo que dice: Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. El escritor de este salmo está realizando un pedido de auxilio. Está pidiendo ayuda, está suplicando ayuda. Es como si estuviera diciendo: Dios, rescátame por favor. El 5 dice: para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Y mira lo que empieza diciendo el versículo 6. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Esto es algo bastante interesante porque el primer salmo hablaba sobre los errores del pueblo de Israel, pero señalaba los errores, juzgaba los errores, las equivocaciones, la falta de fe. Pero en este caso el salmista no está señalando el error, sino se está identificando con esos errores. Dice: pecamos nosotros, al igual que nuestros padres, hicimos iniquidad e hicimos impiedad. Y de aquí en adelante empieza a hacer un recorrido por los errores, por las fallas, por las caídas del pueblo de Israel, pero nunca mirándolo desde lejos, nunca señalándolo con el dedo, sino más bien identificándose con esos errores, identificándose con esas fallas. El 7 sigue diciendo: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Si nosotros recordamos, Dios hizo muchos milagros para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero apenas venían saliendo, se encontraron frente al mar y allí hubo la primera queja y la primera rebelión. El 8 dice: pero Él los salvó por amor de su nombre, es decir, a pesar de las murmuraciones, a pesar de la quejumbrosidad, a pesar de la falta de fe, a pesar de que no creían en Él, dice, los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Y luego sigue contando la historia, cómo reprendió al mar rojo y los hizo pasar en seco. Relata la historia de cómo Dios ahogó al ejército de los egipcios y los libró de sus enemigos, y no quedó ni uno de ellos. Dice: entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza, porque recordemos que después de que cruzaron el mar rojo, me parece que la hermana de Moisés compuso una alabanza de agradecimiento, de adoración a Dios, y el pueblo cantó la alabanza. Pero no había pasado mucho tiempo de eso, cuando otra vez olvidaron sus obras, y dice, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, tentaron a Dios en la soledad. Aquí está haciendo referencia a aquel día cuando se les antojó carne y pidieron carne. Y dice: Dios les dio lo que pidieron, pero no solamente les dio lo que pidieron, sino que además envió mortandad sobre ellos. Después menciona un acontecimiento cuando Datán y Abiram tratan de obtener el sacerdocio,
Porque el punto allí en cuestión, ellos pensaban que Dios no solamente podía hablar con Moisés, también podía hablar con ellos, porque solamente Moisés supuestamente dirigía, porque solamente Moisés tenía autoridad para dictaminar, para dar órdenes, para mandar. Ellos también querían formar parte y decían: nosotros también somos pueblo santo, también somos hijos de Dios, también Dios a nosotros también nos puede hablar igual que a ti, no nada más a ti, y nosotros también podemos servir en el sacerdocio, no nada más a Aarón. Después de eso sigue contando la historia de cuando hicieron un becerro de oro y se postraron ante ese becerro y lo adoraron. Y es bastante interesante porque Moisés había subido al monte para recibir la ley de Dios, donde justamente se prohibía que se postraran ante imágenes. Y apenas venía bajando Moisés de la montaña con sus 2 tablas de piedra recién hechecitas, cuando se encuentra con ese escenario, alabando y adorando un becerro. Estaban tan contaminados de los hábitos egipcios, porque era lo que hacían los egipcios, se postraban ante las imágenes, que esos hábitos, dicen por allí que ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Bueno, esperemos que sí haya salido Egipto, por lo menos una parte de Egipto, ¿no? Pero es interesante porque venía Moisés con sus 2 tablas de piedra nuevecitas, recién hechecitas, y de coraje las tiró y las rompió. Claro, después Dios le pidió que por haberlas tirado, por haberlas roto, tenía que fabricarlas de nuevo. Y yo imagino que ahí ahí podemos ver a Moisés volviendo a labrar las piedras que quedaran bien lijaditas como las 2 primeras. Y Dios volvió a escribir con su propio dedo lo mismo otra vez. Es decir, que la ley de Dios escrita con tablas de piedra fue escrita 2 veces. La primera vez Moisés rompe las tablas, y la segunda vez Dios le pide a Moisés que labre las piedras para que él vuelva a escribir lo que ya había escrito y se había echado a perder. Me maravilla la paciencia de Dios, cómo se tomó ese tiempo, ¿no? De decir, porque dice que lo escribió con su propio dedo. Imagino que se incendió su dedo, tan rojo que fundía la piedra cuando iba pasando y iba formando las letras. Y después de que se rompen las piedras, no le dijo a Moisés: ahora escríbelo tú, ¿para qué las rompes? Dios pacientemente volvió otra vez a escribir tranquilamente, como cuando estás haciendo un trabajo, alguien te lo echa a perder y pues tienes que hacerlo de nuevo, ¿no? Pero con paciencia. Me maravilla la paciencia de Dios, la forma como Dios trata este asunto de la ruptura de las tablas. Obviamente que no trató de la misma manera la idolatría del pueblo de Israel, porque ahí sí los castigó, y me parece que fue en esa ocasión cuando se abrió la tierra y se tragó un poco de gente que se había rebelado en esa ocasión. Cuando no destruyeron a las naciones que Dios les dijo que destruyeran, y en lugar de destruirlos se mezclaron con ellos y le fueron por tropiezo al pueblo de Dios, y aprendieron idolatría y aprendieron a adorar dioses falsos, aprendieron a rebelarse, más bien a vivir como vivían los paganos. Y recordemos que Dios les había dado sus leyes para que fueran un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo que anduviera en los caminos de Dios y viviera de acuerdo a sus ordenanzas. Dios quería un pueblo santo, una nación santa, separados, pero no, ellos se mezclaron. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice que abominó su heredad y los entregó en poder de las naciones, y esas naciones se enseñorearon de ellos. Los que los aborrecían se enseñorearon de ellos. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Dice: muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Pero aquí hay algo bastante interesante en el versículo 44. Dice: a pesar de toda la rebelión de ese pueblo, a pesar de esa terquedad, a pesar de esa tendenciosidad a estar constantemente alejándose de Dios, a estar constantemente fallándole a Dios, quebrantando sus leyes, apartándose de sus mandatos, buscando las cosas del mundo en lugar de buscar a Dios, a pesar de todo, dice, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor.
y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. El otro día les decía que muchas veces cuando nosotros nos obstinamos en nuestro camino, en nuestra decisión, y hacemos a un lado el criterio de Dios y confiamos solamente en nuestro propio criterio y trazamos nosotros nuestro rumbo, nuestra dirección, aunque Dios sepa que está mal, muchas veces nos deja ir por ese camino y Dios permite que cosechemos los resultados de nuestras propias decisiones equivocadas. Es común que Dios haga eso. Como resultado, ¿qué es lo que viene como resultado? Tribulación, angustia, enfermedad, todo lo malo que puede dar a este mundo, porque cuando Dios nos impide, cuando Dios nos quiere trazar un rumbo diferente, no es porque nos aborrezca o porque quiera quitarnos el privilegio de que nosotros disfrutemos algo, sino porque Dios sabe que detrás de eso que aparentemente nosotros vemos como algo bonito, como algo hermoso, detrás de eso viene el sufrimiento, viene el dolor, viene la tragedia, viene la calamidad. Entonces Dios en su misericordia, con su conocimiento sabio, con su conocimiento infinito, sabe lo que nos espera más adelante y trata de advertirnos. Pero a veces nosotros, por no confiar en Dios y confiar más en lo que ven nuestros ojos, en confiar más en nuestro criterio, seguimos la senda que nosotros mismos hemos trazado. Y a pesar de que muchas veces Dios nos habla, Dios nos advierte, Dios nos busca, nosotros ignoramos porque pensamos que quizás no es la voz de Dios. Pensamos que quizás es el hermano que nos está aconsejando, que quizás es el hermano que no coincide con mi punto de vista, quizás es el pastor que tiene otra idea distinta, ¿no? O quizás son mis padres que tienen una idea demasiado anticuada. Y muchas veces miramos más al ser humano y dejamos de ver a Dios que está usando al ser humano en muchas ocasiones. Y en la mayoría de las ocasiones, cuando Dios nos habla, siempre nos va a hablar a través de nuestros padres, de gente que nos quiere, de amigos, a través de un sermón, a través de un video como este, a través de su palabra. Aunque nosotros ya hayamos tomado nuestra decisión y estemos yéndonos por un camino equivocado, de todas maneras Dios no va a dejar de hablarnos y tratar de impresionar nuestro corazón para que volvamos. Y muchas veces nos vamos engañados, pensando que en realidad hay algo bueno allí, o podríamos sacar algo bueno de eso. Pero en muchas otras ocasiones, después de que Dios nos habla tantas veces, nuestro corazón se convence de que realmente estamos mal, pero a pesar de que estamos mal, decidimos ir por ese camino y por esa dirección. En ambos casos, Dios al final del día, después de hablarnos, después de llamarnos, después de buscarnos, después de tratar de corregirnos, al final del día nos deja cosechar los resultados. Pero aquí viene lo interesante después. Cuando el pueblo se rebelaba, Dios los entregaba en el poder de las naciones y esas naciones se enseñoreaban de ellos. Sus enemigos los oprimían y eran quebrantados debajo de su mano. Y ya cuando estaban en esa circunstancia, entonces clamaban a Dios y Dios, dice, con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos. Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Cuando nosotros nos vamos por un mal camino y desoímos los consejos de Dios y viene sobre nosotros justamente lo que Dios no quería que viniera, la calamidad, la angustia, el dolor, es normal que nosotros clamemos a Dios y supliquemos, y es precisamente lo que está haciendo aquí el salmista en el versículo 4. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Pero fíjate lo que dice el 47, sálvanos Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel,
desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Dice, recordar los fracasos históricos de Israel es parte integral de la confesión de los pecados por parte del pueblo y del reconocimiento de que no son mejores que sus antepasados. El salmista en ese salmo está reconociendo que no solamente que eran igual de tercos, igual de testarudos que sus antepasados, está reconociendo que son peores. Peores, ¿por qué? Porque ellos ya habían visto lo que les había pasado a sus padres en el pasado y a pesar de todo, hicieron los mismos errores, cometieron la misma falla. ¿Por qué el antiguo Israel se olvidó tan fácilmente de las intervenciones de Dios? La razón: el pueblo no retuvo en su memoria sus grandes y poderosas obras y sus palabras de advertencia. El pueblo no retuvo en su memoria sus obras y sus palabras de advertencia. De haber recordado sus formidables intervenciones en su favor, no hubiese sido necesario que recibieran otra reprensión, otro castigo por su necedad, por su terquedad, por su desobediencia, por apartarse de los caminos de Dios. Y saben que lo mismo nos va a pasar a nosotros si no prestamos atención a las lecciones del pasado. Si no retenemos en nuestra memoria sus obras, si no retenemos en nuestra memoria sus palabras de advertencia, nos va a venir a pasar exactamente lo mismo. Nos vamos a olvidar de Dios y vamos a cometer los mismos errores y nos va a ir peor que a ellos. Porque ya nosotros hemos tenido mucha más luz, Dice, sobre nosotros brilla la luz acumulada de los siglos pasados. El registro del olvido de Israel ha sido preservado para nuestra instrucción. Por eso es importante que pongamos atención, por eso es importante que no descuidemos la oportunidad de acudir a su palabra, buscar su consejo y corregir nuestra vida. Cuando ya nos encontramos allí embarrados en el lodo, hundidos hasta el cuello, cuando ya no encontramos salida para ningún otro lugar, lo único que podemos decir es, como dijo el salmista aquí en el Salmo 106, en el versículo 4, acuérdate de mí, oh Jehová, con tu benevolencia para con tu pueblo y visítame con tu salvación. Sálvame, Dios. Pecamos nosotros igual que nuestros padres, pero así como te volvías a ellos cuando te buscaban de todo su corazón, vuélvete hoy a nosotros. Lo mejor que podemos hacer es reconocer que le fallamos a Dios, arrepentirnos y buscar su perdón y volver nuestros ojos a Dios, buscarlo de todo corazón. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Si de verdad estamos arrepentidos, si realmente lamentamos haber ofendido a Dios, se nos presenta claramente lo que tenemos que hacer de nuestra parte. En Isaías 116:17 dice, lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno, busquen lo justo, socorre al oprimido, mantén el derecho del huérfano, defiende la causa de la viuda. Es lo que Dios quiere que hagamos. Debemos de tratar de descubrir en qué momento nos apartamos del camino, dónde fue que nos alejamos de Dios, y tratar de volver sobre nuestros pasos para volver a encontrarnos con Él. Si te quieres volver a sentir amado, si te quieres volver a sentir amada, tenemos que volver a Dios, tenemos que devolvernos a Dios. No es que Dios haya dejado de amarnos, sino que nosotros nos alejamos de su amor, por lo tanto no lo sentimos, no lo experimentamos, y como no lo experimentamos, no sentimos ese gozo, esa alegría, ese júbilo. Pero Dios quiere llenar nuestro corazón de plenitud nuevamente. Quiere devolvernos a aquellos años cuando andábamos con alegría en sus caminos y le servíamos de todo corazón. Quiere volver a tomarnos de la mano y conducirnos de manera segura por el camino de la vida. Quiere volver a aceptarnos como su pueblo y que nosotros volvamos a aceptarlo a Él como nuestro Dios. Este ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.